Hoy tenemos a la mesa un tema, de verdad que estábamos discutiendo en la redacción, sabemos muy poco y hay muy pocas, hay muy poco trabajo periodístico, pero también hay muy poca regulación por parte de gobiernos y de privados. Por 3 sexenios, el gobierno federal ha permitido las actividades de los centros de experimentación animal para la investigación científica, omitiendo de alguna manera las irregularidades que se cometían con animales y sin aplicar protocolos necesarios para garantizar su desempeño. Pese a que el gobierno mexicano, en octubre de 2018, otorgó al sector de la biomedicina la categoría de tema de seguridad nacional. A ver, está con nosotros el periodista Gilbert Gil Yáñez. Él lleva varios años estudiando este tema. Gilbert, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Gracias por interesarte por la investigación. De verdad, qué tema más interesante. A ver, ¿por dónde tendríamos que abrir la puerta para nuestros televidentes que están absolutamente ajenos al tema? Como nosotros estábamos hace 4 años, en cero, tenemos que explicar qué es un bioterio. A ver. El bioterio son los centros de experimentación animal para la investigación científica. Hay de 3 tipos. El tipo mixto, el tipo A y el tipo B. Y en estos 3 tipos hay distintas instituciones, tanto privados como públicos, que tienen bioterios. Te pongo un ejemplo. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene bioterios en sus facultades de medicina, de química y otras tantas. La Universidad privada del TEC de Monterrey también tiene. Y los institutos nacionales que pertenecen al gobierno de México también tienen, como el Instituto Nacional de Neurología, el Instituto de Nutrición. Este es como la parte que tenemos. ¿Cuántos hay en México? Bueno, pues eso fue algo que no se tenía, ni siquiera el gobierno federal tenía en sus documentación. Nosotros tuvimos que hacer solicitudes de información muy severas sobre cuál era el número de bioterios y de quiénes eran estos bioterios que pertenecían, a quiénes pertenecían. Tenemos actualmente, según nuestra base de datos, que nosotros construimos. Que ustedes construyeron, no es una base de datos dada por el gobierno federal. No, la dada por el gobierno federal de este gobierno ya de Andrés Manuel López Obrador, dicen que tiene un registro de 49 bioterios. Sin embargo, nosotros tenemos 4 años en la investigación, hicimos una base de datos de 63 bioterios registrados. Pero, Javier, como este país es de datos de cifras negras, los investigadores que están dentro de estos bioterios nos dicen que hay más de 1000 en el país, pero que dada los vacíos legales que hay en México, no están registrados, ocupan animales. Más de 1000. Más de 1000 bioterios. Ahora, estos 69 registrados oficialmente o en nuestra base de datos, de 2000 a 2018 realizaron 11,717 investigaciones, de las cuales utilizaron animales 2,332,640 animales, desde primates no humanos, que son los monos, hasta caballos, gallinas, ¿en cuánto tiempo, serpientes, de 2000 a 2018. En 18 años, al menos, de los bioterios registrados, de los cuales se lleva medianamente un registro, más de 2,330,000 animales. Así es. Híjole, Para investigación científica. Todo tipo de investigación científica, desde dolores musculares hasta cuestiones neurológicas, todo entra ahí. Privados, públicos y de universidades. Ahora, ¿quién regula esto? Pues regula la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Es decir, lo que era antes la SAGARPA, actualmente la SADER. La Dirección General de Sanidad Animal, que depende del Servicio Nacional de Inocuidad, la SENASICA, son los que regulan esta parte. Ellos piden un formato que expide Semarnat, en el cual se tienen que registrar y poner toda la documentación de estos bioterios, desde quién es el dueño, hasta qué número de animales y qué tipo de investigaciones. Esto es obligado por la ley, Javier, pero ninguno de estos 63 bioterios o 49 oficiales por parte del gobierno de México lo hicieron durante 20 años. Ni en el sexenio de Peña Nieto, ni en el sexenio de Calderón, ni en el sexenio de Vicente Fox se hizo una regulación. ¿Por qué? En 2001, y te explico para que la gente entienda el aspecto... Vamos muy bien el ABC, va muy bien. El aspecto de la regulación. Sí. Antes de 1999 no había regulación de bioterios en México. Es decir, el que tuviera un bioterio
lo tenía el número de animales que quisiera, hacía experimentación animal como él quisiera. No Hace 20 años aún no había nada. Nada. Se regula mediante la NOM 099, que es la NOM que regula a estos bioterios. Se hace en 1999, se publica en el Diario Oficial en el 2000. Sin embargo, 12 años después se crea el reglamento en el cual se ponen las especificaciones técnicas. Esto es muy importante, Javier, porque durante 12 años hubo una simulación por parte del gobierno de Vicente Fox y por parte del gobierno de Calderón. Es hasta 2011, entonces. Es hasta 2011, que se publica el reglamento que especifica las cuestiones técnicas que debe de haber en un bioterio para poder albergar este tipo de animales y para poder hacer experimentación animal con él. Se publica en 2011 el reglamento, 12 años después, y empieza la regulación, de alguna manera, por parte del gobierno de Peña Nieto, que es el primero. Algo que le tenemos que deber, si es que le tenemos que deber algo a Enrique Peña Nieto, es que empezó a regular estos centros de investigación científica. En esos años, de 2013 al 2018, se hicieron solamente 89 verificaciones en estos centros de investigación. En 5 años, 89. 89. Nada en realidad. Y se suspendieron 3 bioterios. Uno de ellos, el de Pemex, que tenía pues un bioterio, no entendemos. ¿Petróleos Mexicanos? ¿Tenía un bioterio? Así es. No entendemos aún por qué tenía Pemex un bioterio, pero lo tenía. Fue suspendido, cancelado hasta este momento. Y el Instituto Nacional de Neurología también fue suspendido en aquella ocasión, y el del TEC de Monterrey. Son los únicos en la historia de los bioterios en México que han sido suspendidos por irregularidades dentro de sus centros de investigación. Okay. ¿De qué había irregularidades? Pues el uso indiscriminado de animales para situaciones científicas que no tenían una salida social, ¿no? Es decir, ese tipo de investigaciones nunca se dieron a la luz, nunca hubo nada, pero sí se mataron animales para poder hacer ese tipo de investigaciones. Yo quiero aclararte, Javier, que el reportaje no está hecho para odiar a los bioterios. Nosotros tenemos claro que los bioterios son necesarios para el desarrollo científico, sí. Es indudable. Lo que hace Laboratorios Reactivos de México, Birmex, que es el que hace las vacunas en México, utiliza 1.500, o ha utilizado durante 18 años, 1.500 primates no humanos traídos de las Islas Mauricio, ¿sí?, para hacer las vacunas de antipolio en México. De ahí se hacen las primeras pruebas animales. Y se lleva un registro. Ahí tuvimos muchos problemas en estos 4 años en torno a pues, empezar a transparentar este sector que estaba tan opaco, ¿no? Uno de ellos, pues, Laboratorios Reactivos de México, fue muy reiterado en no contestarnos las solicitudes de información. Finalmente, Birmex, el último mes del año, nos dio la cifra de estos 1.500 primates no humanos que han utilizado durante 18 años para las pruebas de vacunas antipolio. ¿Sí? Ok. Esta es como la característica general. Esta es la fotografía general de cómo están los bioterios en este país. A ver, y la pregunta es, ¿cómo está, por ejemplo, en Alemania? Me comentabas fuera del aire que es un país que le ha dedicado tiempo a la regulación, a los protocolos, que lleva de manera, es un modelo a seguir, se podría decir, respecto a la regulación de los bioterios. Por ejemplo, en Alemania, ¿qué sucede? Hay protocolos y hay formatos que hacen que las empresas tengan que decir qué número de animales tienen y para qué son utilizados, y finalmente, ¿por qué hicieron esa investigación? ¿Qué resultado dio social? La justificación científica para poder utilizar esos animales. Hay un protocolo muy severo en Alemania que no permiten la entrada de animales de otros países para este tipo de cuestiones. En México no se hace. Este animal que vemos en pantalla, que es un mono verde, que está aún, parece ser, porque no lo tenemos claro, aún está en las instalaciones del Instituto Nacional de Neurología o en la Facultad de Medicina de la UNAM, y no sabemos cómo se llama, si Jamaico, si Panchito, si Chaparro, si Lulú, si Carlota, si Mini, que son parte de estos monos que ingresaron en el 2012, el 18 de enero de 2012, a esta facultad para hacer pruebas de Parkinson.
Este animal que tenemos ahí, hasta este momento, No hoy, se sabe. no sabemos, Javier, si está vivo, si hubo un destino final adecuado, como lo dice la ley, que tiene varios protocolos, no puedes tener los cuerpos fragmentados dentro de estos bioterios, hay puntualmente protocolos para este tipo de cosas. Hasta este momento no sabemos. Ya hay un registro en 2014, una denuncia que presentaron organizaciones animalistas que presentaron pruebas de que había una cabeza de este tipo de monos en un refrigerador. En una solicitud de información que nosotros hacemos, nos dan la respuesta, nos dan los datos de este animal que coinciden con los animales que tiene la Universidad Nacional y que hace experimentación con ellos. Hasta este momento, la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de América Latina, no ha cambiado su metodología de enseñanza de la vicisección, que es lo que hacíamos en la secundaria preparatoria, con la rana, de abrirla y ver cómo está su interior. Pues esto la universidad todavía lo hace con miles de millones de ratones y ratas, cobayos, algunos caballos. Sin regulación alguna. Sin regulación alguna. Ellos argumentan que sí la tienen, acaban de hacer apenas en 2017 su comité de bioética, que es un paso muy importante dentro de la universidad porque es la parte que va a tratar de regular esto precisamente. ¿Cuántos animales y para qué los vas a utilizar? Híjole, que de verdad, a ver, a nosotros nos parecía que es... ojalá abriendo esta puerta tengamos la posibilidad de darle seguimiento a esto. ¿Dónde podemos revisar el trabajo? Mira, el trabajo está publicado por Conectas, que es esta organización latinoamericana que apoya al periodismo de investigación. Ahí lo pueden consultar. Y trae ahí para que ustedes puedan ver el número de animales por facultad, por Instituto Nacional, qué tipo de animal, si es cobayo, si es caballo, y para qué fue utilizado ese tipo. Esta, reitero, es la mayor base de datos construida en México en cuanto a bioterios y saber cuántos animales tenemos en estos bioterios y para qué son utilizados. Es muy valioso, de verdad es muy valioso el trabajo, Gilbert. Insistimos, yo creo que demos de seguimiento directo. Te abrimos también los micrófonos para radio, a ver si la próxima semana nos puedes acompañar también para radio, porque creemos que hay que poner este tipo de... A ver, lo que tú dices es, regulémoslo, nada más. Armemos protocolos serios, que el gobierno tenga un seguimiento real de cada uno de los bioterios. Si se tienen 63 bioterios de verdad, o si en realidad hay un mercado negro en el cual no hay ningún tipo de regulación, en donde hay más de 1000 en este país. Mira, es muy preocupante, Javier, porque antes de que se fuera el gobierno de Peña Nieto, el 25 de octubre, aquí tengo el documento, el 25 de octubre del 2018, publicaron en el Diario Oficial de la Federación un convenio con la Secretaría de Gobernación, en el cual decía que este sector de la biotecnología era un sector de seguridad nacional. Es decir, no quisieron dar ninguna información de quiénes son los dueños. Nosotros tuvimos que sacarla por cruces de datos, de bases de datos, de más de 15 bases de datos. Pero el gobierno hasta el momento argumentó con Peña Nieto en esa última solicitud de información 25 de octubre del 2018, que eran cuestiones de seguridad nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos saber ni cuántos animales, ni qué se hacen con ellos, y menos de quiénes son. Y ahora el actual gobierno ha querido, al menos ahorita, porque no sé qué hemos querido esperar, tú sabes, la agenda mexicana está muy saturada, pero nos queríamos haber esperado un año para poder preguntarle al nuevo gobierno si cambió la política en torno a este sector, porque sí es preocupante que sea un sector tan omiso y tan opaco. Sí. Y que podamos saber mínimas cosas como esto, como esta foto que es impactante y que es la primicia contigo que la sacamos porque la teníamos y no sabíamos cómo meterla, porque es impactante que este tipo de cosas todavía en este siglo estén pasando. Bueno, subámonos de verdad a la ola de indignación, a la ola de dolor que ha sido, por ejemplo, los incendios en Australia. En este momento vemos a muchísima gente en redes sociales, a propios funcionarios diciendo qué tragedia la situación de los animales, más de 1.000 millones de animales muertos en los incendios, tal. Para, traerla en cierta proporción, por supuesto, a cómo se regula esto.
la vida animal en este tipo de laboratorios que están prácticamente sin control. Te lo repito, Gilbert, tienes el micrófono abierto y le damos seguimiento. Gracias. De verdad, Muchas Gilbert, gracias, muy valiosa la investigación. Nosotros Nosotros damos una pausa, regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura.